11:04, este sábado 2 de agosto de 2025. Maggie Talavera, periodismo sin Photoshop, aquí en Marítima 100.9. Ya Paula sabe, se alista porque cada vez que hay alguna fecha especial como esta, 6 de agosto, nada menos que Bicentenario, o 24 de septiembre, o 26 de febrero, o qué más, no me acuerdo. Y además Día del Indio ahora, ¿no? Sí. Oye, y ahí quiero que me digas para salir de duda, porque cuando voy, mi memoria, quería saber desde cuándo fue aprobado. En la mayoría no aparece en los enlaces que he visto que en 1937 en el gobierno de Bush se aprobó un decreto. Ese es el origen. Bueno, en realidad el Día del Niño... No he dicho, Paula Peña, directora del Museo de Historia, perdón. Gracias, May. Sí, en realidad en el marco de la revolución del MNR de 1952 se declaró el Día del Indio, ¿no es verdad? Día del campesino. Bueno, yo cuando estaba en la escuela celebrábamos el Día del Indio. No sé vos, el 2 de mayo. No, yo por lo que he visto ahora. Ya. Y lo que sí por eso digo, siempre lo conocí como Día del Indio. Como el Día del Indio. Lo que sí hizo el MNR fue convertir a los indígenas de Occidente en campesinos, ¿no? Y por eso es la Central Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, la Central Sindical de Trabajadoras Campesinas, Bartolina Sisa, y ellos unificaron, homogeneizaron a los indios en campesinos. Es por eso que en los años 90, cuando surge la marcha por la dignidad y la vida de la CIDOP, que era del campo, la marcha del ¿no? Timis, que era el reconocimiento de indígena, nosotros no podemos igualar, no, la del Timis es la del gobierno Morales, no podemos igualar campesino a indígena o a indio, que en realidad eso fue lo que hizo el MNR, los igualó a los indios en campesinos. Indígena es una condición cultural, étnica, campesino es una condición económica. Claro, ahora hay ese monstruo que se llama indígena originario campesino. Digo monstruo porque es una mezcla de todo y a la vez es nada, y es una manera de neutralizar a todos y hacerlos dependientes, ¿no? Entonces los indígenas del oriente boliviano querían ser indígenas, que se les reconozca su condición de indígena independientemente si son campesinos o son astronautas, ¿no? Entonces creo que la celebración del Día del Indio tenía como ese sentido de que ahora son campesinos. Es más, mucha gente cree que cuando hablan de esas comunidades o esos sindicatos son sindicatos indígenas frente a un patrón y no, son frente al Estado, ¿no? Y hasta García Linera lo dejó claro, la comunidad es comunidad de la tierra, pero no comunidad en la producción de la tierra. La producción es privada, es individual. La comunidad es la tierra indivisible, invendible, inembargable, digamos, ¿no? Sí, hoy es el Día del Indio, que creo que Morales lo eliminó y ya no se celebra nada. Se llama, desde 2007 es el Día de la Revolución Agraria, Productiva y Comunitaria. Ese fue el nombre que... Seguro, ¿no? Porque en definitiva pues son maneras de, como te digo, esa creación indígena, originario, campesino, es una negación de los tres, ¿no? Porque vos tenés menonitas campesinos, japoneses campesinos, cambas campesinos, guaraníes campesinos, pero no, el ser indígena no necesariamente te hace ser campesino. Sino vos podés ser médica, podés ser abogada, podés ser lo que querrás. O sea, una cosa es tu condición étnica, cultural, y otra cosa es tu condición en la estructura económica de una sociedad. Mira vos, coincide justo la charla de hoy, porque miércoles cae 6. Miércoles 6 de agosto, miércoles cae 6 de agosto. Pero dije yo, ayer me di cuenta, caramba, 2 de agosto, ¿no? Se me había ido, la coyuntura electoral me tiene loca. No, yo te digo, Maggie, no es que la coyuntura, nosotros y vos y yo, no es que tengamos la misma edad, pero somos de una misma generación, fuimos educadas con la ley de la reforma educativa de 1955, sí se celebraba el Día del Indio, siempre lo hacíamos en el colegio.
El 12 de octubre se celebraba como el Día de la Raza. Son elementos que se han ido eliminando ya de alguna manera la reforma educativa del 94, pero sobre todo la ley Avelino Ciñani y Elizardo Pérez del 2010 va a sacar esos elementos de la currícula educativa y por lo tanto hoy un joven no sabe qué pasó el 2 de agosto de 1953. No, ni idea. Pero mira vos, este es apenas un elemento que hace al tema de fondo por el que estás aquí y que tiene que ver con el Bicentenario. Estoy pensando en eso, ¿no? Es un elemento, 200 años de historia, un Bicentenario deslucido a pesar de todo lo que se había hecho por la coyuntura electoral y por la crisis económica, Paula, ¿o no? Bueno, a ver, claro, a veces cuando uno está dentro no lo ve tan deslucido, ¿no? En realidad, las celebraciones del Bicentenario las inició el gobierno de Evo Morales en el 2010. Nosotros en Santa Cruz también hicimos muchísimas cosas por el 24 de septiembre de 1810. Este año, gracias a la movida cruceña, porque fue algo que salió de Santa Cruz, la celebración del 14 de febrero, los 200 años de nuestra independencia, y el gobierno no le quedó más que dar feriado a los otros 8 departamentos que no habían decidido celebrar su fecha como nosotros la celebramos. Pero bueno, yo te digo, nosotros desde la academia, desde la universidad, y desde las universidades, porque creo que todas las universidades cruceñas o que radican en Santa Cruz se dedicaron a esto. Iniciamos, por ejemplo, el año pasado con un gran coloquio el 9 de diciembre sobre la batalla de Ayacucho, porque después de esa batalla, que fue el 9 de diciembre de 1824, el 11 de diciembre la corona española capituló. Por lo tanto, se acabó el imperio español en América y estos territorios de lo que futuramente van a ser Bolivia van a comenzar a declarar sus propias independencias de la corona española. Entonces, sí empezamos. Yo traje no sé si está por ahí. A ver, la presentación. ¿Tenés cómo mirar? Bueno, no importa. Yo voy a hablar un poquito y yo le voy a decir que va a ir poniendo. En 1925, cuando celebramos el centenario de la República, también en Santa Cruz se iniciaron las celebraciones un 9 de diciembre, solo que en ese momento fue feriado 5, 6, 7 y 8. A mí no me extrañó que declaren 6 y 7 porque era lo predecible. Y seguramente vos te acordás, como mucha gente que nos está escuchando, el sesquicentenario de Bolivia, 1975, era presidente el general Hugo Banzer, se hicieron muchísimas cosas, todos nos quedó, o sea, ese nombre que parece tan difícil, todos lo sabíamos pronunciar, el sesquicentenario de Bolivia, se publicaron en los diarios, me acuerdo Presencia, todo el mundo tenía ese libro del sesquicentenario, se publicó una serie de libros que los publicó la presidencia, o sea, creo que se celebró creo que muchos nos acordamos. Yo no, la verdad que en el sesquicentenario no pensé en el bicentenario. Y volviendo un poquito para atrás, en el centenario... ¿Qué está sonando? En el centenario, los cruceños también celebramos con partidos de fútbol, con veladas, con recitales. Pero lo más importante para nosotros los cruceños en el centenario de Bolivia fue que llegó el avión. Y tiene ahí, si puede poner la foto... En 1925... Perdón, ¿sí? Alejandro, está sonando algo horrible. Ya. Sabotaje. Pues, sabotaje. Ahorita. Vamos, Paula. Bueno, si la va a poner la foto. Los cruceños también celebramos el centenario, se hicieron veladas, recitales, partidos de fútbol, desfile, misa, pero capaz lo más importante fue la llegada del avión, ¿no? La llegada del avión. Los cruceños veníamos 50 años luchando por tener un ferrocarril. En los 50 años de la República, Miguel Suárez Arana inauguró el Puerto Suárez y la carretera que nos unía con el mundo. Y en 1925, ahí dice, llegó el avión. Yo no lo puedo leer, pero no sé si usted, lo joven, lo puede leer, ¿no? Lo que se dijo en ese momento, ¿no? Imagínate vos, los cruceños que estábamos tan aislados, tan desvinculados, ¿no? Pero sí pudimos
llegó el avión, y ese fue pues un acontecimiento. Llegó el avión al Trompillo, ese es un Junker de 1925, que fue donado por el Yoita Aéreo Boliviano, que en ese momento fue creado por empresas alemanas, y esas empresas alemanas vendieron acciones. ¿Está aquí la foto? Sí, en su correo, no, pero acá no, yo te lo mandé a tu correo, ya. Lo siento. No está bien para que yo pueda ver. No, o sea, mis ojos no dan para leer lo que puse, ese Junker que llegó a Santa Cruz de la Sierra para celebrar el centenario de Bolivia, ¿no? Claro, sí, es deslucido, pero también creo que es una celebración que no debería ser únicamente del gobierno central, los gobiernos municipales, los gobiernos departamentales, y nosotros la ciudadanía deberíamos estar celebrando. Evidentemente, tanto en 1925 como en 2025 hubo y habrá elecciones. En ese momento fueron en mayo, ahora van a ser en agosto, que las pasaron para el 17. Ojalá que el próximo gobierno, sea quien fuera, retome el 6 de agosto, porque te acordás, antes el cambio de mando era el 6 de agosto. No, pero además los desfiles cívicos, era toda una preparación, claro. En el mismo colegio. Ay, las promociones, pues, todos desfilábamos, ¿no? Entonces creo que sí, podemos decir deslucido. El gobierno departamental de Santa Cruz sacó un libro importante, el gobierno municipal de Santa Cruz de la Sierra acaba de presentar ayer 8 tomos de su biblioteca del Bicentenario. El gobierno boliviano ha hecho, las academias de historia, las universidades estamos haciendo, nosotros en el museo mismo estamos publicando 4 libros, o sea, estamos haciendo muchísimo. La Universidad Gabriel René Moreno está publicando la obra completa de Gabriel René Moreno en celebración de los 200 años de la independencia de Santa Cruz y el Bicentenario de Bolivia. Claro, el tema es que eso se ha quedado precisamente ahí. En segunda, no, y capaz, el tema es que las elecciones, y por sabes eso te digo, que elecciones y crisis. Yo creo que sobre todo elecciones, porque creo que hace 200 años vivimos en crisis, con algunas épocas de bonanza. Yo venía escuchando, yo hubiera preferido 2 grandes debates y escuchar no lo mismo, porque claro, no sé cuánto vengo escuchando lo mismo. Va a haber solamente 2 debates grandes. Pero yo creo que tiene que ver mucho en cómo lo preparás y cómo se presenta, ¿no? La forma en cómo fue la modalidad, ordenado, con tiempo y todo, pero no fue aprovechado para que realmente sea un debate sobre propuestas de fondo. O sea, se desaprovechó una oportunidad única que no se presentaba hacía años. Pero se desaprovechó porque ha habido mucho, Maggie. O sea, de no haber, yo creo que ya el público está saturado de que en uno, que en otro lado, y seguirán, creo, ¿no? Los debates. Falta uno, previo a las elecciones. Falta uno del Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad? De los oficiales. Que, claro, yo escuché anoche y era... estaban desprestigiándose entre ellos. Hubo mucho desprestigio ayer, porque durante tu gobierno, durante esto, durante aquello, durante más allá, no sé, pues yo no es eso lo que yo quiero escuchar, digamos, ¿no? Pero claro, capaz es una posición muy ahora, personal, estamos hablando de una y la gente está súper feliz de que hayan foros en todos los lados. Porque la gente necesita escucharlos también. Ojalá sea así, ¿no? Ojalá ¿Cómo sea responden así. Los otros? Te lo digo porque la gente está en una incertidumbre, y como nunca he visto a la gente conectada, escuchando, criticando lo que fuera, pero sí, atento. Ojalá. El tema es qué es lo que estás ofreciendo, ¿no? Pero aprovechando esto de la coyuntura, vos decías, siempre hemos estado en crisis. O sea, 200 años, yo hacía un recuento el otro día porque quería ver cuántos presidentes, y de verdad como uno pierde la memoria, ¿no? Y eso, que no vi más que desde 2030, pero me fui a 100 años, eran... Porque no los tenés que aprender de memoria como nosotros. 47 gobiernos, y solamente 12 decían en procesos normales, elecciones, después revolución, golpe, en fin. 200 pero años, ¿cómo han sido esos también, 200 Maggie, yo política. Creo que hay que tener en cuenta las condiciones, ¿no? A veces hablamos mucho de eso, mucha violencia, mucho golpe,
Pero incluso las mismas constituciones decían que frente a la tiranía el pueblo tenía que levantarse, ¿no? Entonces, efectivamente, este país se creó el 6 de agosto de 1825, en 1826 se llevó a cabo la primera asamblea constituyente, una asamblea constituyente con una constitución escrita por Simón Bolívar, que de alguna manera fue un poquito adecuada por los constituyentes locales, pero claro, esa figura de libertador opacaba, que además era una constitución muy parecida a la que impuso a Perú. Después vamos a tener una serie de nuevas constituciones. Yo destaco la constitución de José Miguel de Velasco de 1839, porque José Miguel de Velasco era cruceño, se dio cuenta de que la constitución anterior, la bolivariana, había eliminado, por ejemplo, el tema de del régimen municipal y de los poderes locales, y va a ser José Miguel de Velasco quien lo restituya. Entonces, es un país que está en construcción, ¿no? Es un país que se está construyendo, una nacionalidad que costó y creo que sigue costando construir la nacionalidad boliviana, pero evidentemente hay que entender. Y cuando vos me decís, claro, ¿quiénes votaban? Hombres mayores de edad que supieran leer y escribir y que tuvieran rentas que no provinieran de el servicio personal. Los alumnos en primera me dicen, no, los indios estaban prohibidos de votar. Muéstreme en qué constitución, porque eso no estaban prohibidos. Si habían indígenas que escribían y tenían rentas, votaban. Si habían blancos que no escribían y no tenían renta, no votaban. Pero ahí hay algo que hay que mirarle, hay que mirar lo que no se ve, ¿no? Creo que eso es importante. En esas revoluciones también están participando los que probablemente no podían participar. Nosotros presentamos un libro hace poco en el museo que se llama Mujeres del Oriente y yo trabajé en la parte política. Claro, las mujeres vamos a votar recién con la Constitución de 1947. Que tampoco se lo dice porque todo el mundo cree que es con el 52. No, en el 47 ya se podía elegir a nivel local. Pero sí había participación de las mujeres en esas marchas, en esas revueltas. Entonces, vamos a ver cómo las mujeres, o podemos evidenciar cómo las mujeres encuentran esas fisuras que el sistema le permite y van a ir participando, ¿no? Mujeres que saldrán con la Virgen en la mano en sus protestas, ¿no? Pero están cuestionando el poder. Entonces, hay una tesis de una historiadora española que se llama Ciudadanos armados de ley, porque claro, tenés también esa posibilidad a partir de la revuelta. Solo en Santa Cruz de la Sierra, no, también lo vemos en Cochabamba, vemos en Oruro, mujeres participando. Claro, la historia tradicional tiene una mirada muy, muy cerrada, digamos. Sí, es verdad, no somos el ejemplo de un país que cada 4 años eligió su presidente y después cada 5. No somos el mejor ejemplo de que se respete el resultado de las urnas, ¿no? Eso de patear ánforas no es cuestión de Evo Morales del siglo XXI, se ha dado a lo largo de nuestra historia, pero es lo que tenemos, es lo que somos, es lo que hemos ido construyendo. La cosa es cómo lo mejoramos para el futuro, cómo lo mejoramos. Para mí, creo que hay un exceso de foros, si no querés decirle debate. Todos quieren tener No es que yo no quiera decirle, es que son foros, coloquios y hay dos debates. Solo dos debates que no le veo gran diferencia con lo otro. Y claro, tenés a unos, no tenés a otros. Unos dicen, ¿por qué no me invitan a mí? Digamos, ¿no? El criterio de las encuestas es el único criterio válido para sacar a alguien de un foro. Sí, eso lo están usando, digamos, como el único criterio válido, ¿no? A quién invitas y a quién no invitas, ¿no? Entonces, bueno, esa será la celebración del bicentenario, una celebración con unas elecciones que todo el mundo quiere que llegue el 17 de agosto. Creo que no hay nadie que quiera que se atrasen. Todo el mundo quiere más o menos que mañana sea 18. No falta nada, faltan 16 días. Pero hay como una ansiedad contenida de la población. La población no quiere protestar, no quiere marchar, no quiere decir nada, quiere que se realicen las elecciones, ¿no?
y una gran expectativa sobre lo que va a venir después, y eso también, a ver, te deja con una interrogante y preocupación. Nos están prometiendo muchas cosas para el día siguiente, para 2 meses, para en 100 días, y no sé si eso se va a poder Yo cubrir. creo La que expectativa de la gente que después del 17 todo va a mejorar. bueno, pero recordá vos la expectativa que les hizo crear Evo Morales con la nueva constitución del 2009. O sea, de pronto la nueva constitución iba a acabar con el racismo, con el feminicidio, con la crisis económica. Eso también requiere de una ciudadanía mucho más comprometida, ¿no? Nadie nos va a salvar en un día, y probablemente eso es lo que le falta a todos los candidatos, decir la verdad, ¿no? La realidad concreta es que nada va a solucionarse el 9 de noviembre. Ahora, en esos 200 años, esta ciudadanía ha tenido mayor protagonismo, menos protagonismo, o estamos igual, en la proporción, por supuesto, de la población que ha habido en cada uno de los periodos. Bueno, vos sabés que mi área de estudio es Santa Cruz, ¿no? Santa Cruz, al tener una población tan educada, porque teníamos hasta 50% de población educada, eso permitía alta participación política. Nosotros tenemos en el museo, por ejemplo, los registros de los votantes, que no es poco, en una ciudad de 10.000 habitantes no es poco tener el registro de todos los votantes, ¿no? Hay sí esa práctica electoral. Hay también la práctica de los comicios o cabildos, como los llamamos ahora, ¿no? Creemos que todo es de ahora, y no es todo de ahora, ¿no? Estoy pensando, el otro día que tanto se habló de Tristán Roca, cuando Melgarejo dio el golpe de Estado el 28 de diciembre de 1864, aquí se hizo un comicio para elegir al nuevo prefecto, y de ahí Melgarejo mandó a otros, pero y en 1865, en octubre, lo van a elegir a Rafael Peña en otro comicio. O sea, hay una práctica ciudadana. Lamentablemente no tenemos los suficientes estudios, creería yo que por ahí va, para demostrar cómo fue esa práctica de la ciudadanía por parte de quienes les interesaba. Y claro, seguramente me van a decir, vos no podés decir que las mujeres porque hacían una marcha ya participaban. Sí, probablemente no puedo decir que sea una participación electoral, porque no lo es, pero sí están haciendo escuchar su voz, sí están escribiendo memorándum y manifiestos en contra o a favor de tal o cual cosa. Entonces, no quiero ver solo una parte, quiero ver todo eso, ¿no? Pero bueno, tendríamos que hablar del 6 de agosto, de la celebración. Del 6 de agosto, de la celebración, pero además, por favor, la musiquinga que se escucha al fondo siempre me molesta, me incomoda. Yo, por favor, también ahí tenía una foto de Santa David? Cruz. No importa que la ponga cuando venga. Puse la foto de la llegada del avión, pero una foto de la plaza el 24 de septiembre. Que la traiga. Porque, claro, ya vamos a tener fotos aéreas, vamos a tener otra, o sea, vas a poder ver Santa Cruz desde arriba, digamos, ¿no? Entonces eso te va a cambiar, el avión va a sobrevolar la zona del Chaco, ¿no? Donde ya estaban haciéndose algunas exploraciones por el tema del petróleo. Entonces creo que han pasado 200 años. Nuestra historia tiene muchas luces, tiene muchas sombras, muchas cosas por las que llorar, pero también muchas cosas por las que alegrarnos, ¿no? Y los cruceños también tenemos claro, mucho vos que vas decir. A estar en la UPSA el martes, si no me equivoco. El día lunes, el día lunes, sí. ¿A qué hora es? Mira, ¿En la tarde? Creo que es a las 17, ahorita, por lo que me dijo Víctor Hugo, ¿no? Porque es que me llama, claro, ahí yo quería aprovecharla a Paula, ¿no? Porque van a hablar del Bicentenario, pero dice una mirada cruceña. Sí, porque claro, a ver, Maggie, yo el otro día leía que la rebelión contra Morales se inició en el 2019. Creo que esa es una mirada muy cortoplacista. En los últimos 25 años de la historia de Santa Cruz han marcado mucho este país. El solo hecho de que en las elecciones de diciembre del 2005 hubiéramos podido elegir a los prefectos en los 9 departamentos es un hecho que le plantó la primer cara al MAS. De lo contrario, si no hubiera sido por la lucha cruceña del Comité Cívico, de los cruceños, de la recolección de firmas, de los cabildos,
el 18 de diciembre del 2005 se hubiera elegido a Evo Morales, y Evo Morales, cuando asumía el 22 de enero, en esa fecha creada por él, del 2006, cuando se coronó en Tiahuanaco, hubiera nombrado 9 prefectos. Y nuestra historia no sería la misma. Nuestra historia, ni la historia de este país sería la misma. Y va a haber, imagínense ustedes, el 22 de enero asumía Evo Morales, y claro, con la constitución que era, él hubiera tenido que nombrar a sus 9 prefectos, y capaz lo nombraba Hugo Salvatierra, no sé, Jerez Justiniano, el Flaco Borda, Mario Cronenberg, estoy hablando de sus 4 candidatos a gobernadores. Entonces, tenemos que ver eso también. Tenemos que ver eso, Maggie. O sea, yo creo que esta región le plantó así un freno a Evo Morales. No es lo mismo gobernar con 6 prefectos en contra, y aunque después se lo va a sacar primero a Paredes y a Manfred de Cochabamba, después a Leopoldo Fernández de Pando, y que solo le quedaron Costa Suárez y el de Tarija y Cosío, que si Evo Morales hubiera nombrado a los 9 prefectos. Y no es por hacer un ejercicio y una hipótesis de que no me gustan hacer hipótesis, pero era una realidad concreta. Si Santa Cruz no se hubiera impuesto en su lucha por la autonomía departamental, como lo hizo, no solo con los cabildos, con la recolección de firmas y posteriormente con la llevada a cabo de un referéndum por autonomías departamentales, el 18 de diciembre ganaba Evo Morales como ganó, porque sí ganó, y hubiera nombrado a 9 prefectos. Entonces creo que esas cosas sí tenemos que tenerlas en cuenta. Y todo lo que fuimos construyendo desde ese diciembre del 2005 hasta el presente, lo hemos ido construyendo también y deteniendo los avances del movimiento al socialismo. Negarnos estos 20 años de tensión permanente, de una relación conflictiva, de gobernadores presos, de gobernadores con 10.000 juicios, de asambleístas enjuiciados, de gente que tuvo que salir por casos terrorismo, 1, 2, 3, 24, con una constitución que fue construida a imagen y semejanza de un proyecto político hace 20 años. Creo que Santa Cruz no es un tema de 6 años, es un tema de 20 años, y no es correcto que nos neguemos a nosotros mismos el trabajo que hemos hecho, ¿no? Estamos hablando de los últimos 25 años. Sí. Solamente para recordar, el coloquio se llama 2 siglos de ser Bolivia, mirada cruceña. Sí, es el lunes a las 5 de la tarde en el Centro de Convenciones de la UPSA. Paula Peña va a estar con el doctor Alcides Pareja y con Víctor Hugo Limpia. Sí, está en medio además del afiche, Paula. Bueno. Se lo he pasado para gracias, gracias. A las 17 horas va a ser allá en la UPSA. Entonces, lo que te digo, repensemos un poco eso, ¿no? Y si me voy un poquito más para atrás, porque también es bueno, a veces puede parecer cansino que yo esté diciendo, ¿no? Pero en 1984, el alcalde de Santa Cruz, que era del MNR, con el Comité Pro Santa Cruz, y vos lo has entrevistado al señor Landívar, recuperaron la democracia, porque en 1952 el gobierno del movimiento nacionalista revolucionario, que tantos adoran y que tanto se plantea como el gran cambio, no permitió más el régimen municipal. O sea, nunca más, un poquito antes, después del golpe, no se eligió nunca más a los alcaldes, y aunque la gente diga, pero teníamos alcaldes, pero impuestos por el gobierno central. Entonces, en realidad, de interventores, ¿no? Mandados claro, por el ministerio, creo que eran el Ministerio del Interior se decía. Sí, pero eran representantes del Ejecutivo Nacional, ¿no? Del Ejecutivo Central. El prefecto y el alcalde eran representantes del Ejecutivo Nacional. Yo estuve en un foro que una persona muy reconocida dijo, ¿cómo ahora los gobernadores no tienen nada? Antes, cuando eran prefectos y comandante general. Claro, por supuesto, pero porque eran representantes del Ejecutivo, por sí mismo no tenían ningún poder. O sea, ¿será posible que no nos demos cuenta que hoy tenemos la posibilidad de elegir a quien querramos como gobernador, de elegir a nuestros asambleístas, tanto por el territorio como los que se eligen en bloque? Entonces, creo que es un avance,
Y no le pueden negar a los cruceños eso, ¿no? Pese a que efectivamente he visto muchísimas relatos que se han estado construyendo, ¿no? En los últimos años sobre Santa Cruz, ¿no? Que esto, que aquello, pero no confrontan la realidad. Con vos misma estuvimos cuando estaba el señor de USAID, socio patrón, que quedó clarísimo que de los miles de millones de dólares que invirtieron en Bolivia, solo 500 millones, porque creo que son más de 4.500 que invirtieron en Bolivia, está en el dato en el libro, invirtieron un porcentaje ínfimo en Santa Cruz, pero en Santa Cruz fue exitoso. Fíjate vos, en el libro decía, no, ProSalud no sirve. ProSalud acaba de celebrar 40 años, ¿no es verdad? Ayer fue. El 31. No, el jueves he estado. Entonces, ¿por qué ProSalud en años. Santa Cruz es exitoso? O sea, en ese libro decía que Muyurina está construyendo una ciudad que es impresionante. Estuve en el lanzamiento, un colegio, una universidad. O sea, por favor, ¿con qué mirada estamos viendo? Porque ese señor ProSalud no servía y estaba la señora de ProSalud, a quien conoces mejor Marta que yo. Marta Mérida de Daga. Estaba la señora. Estaba tan feliz, ¿no es verdad? El jueves. Entonces, decir que Santa Cruz es solo el proyecto nacional, no, claro, en Santa Cruz son múltiples los factores, pero generalmente también, May, se confunden las consecuencias con la causa. No, todo, y lo dicen célebres personas, todo se lo debe a la migración andina. No confunda la consecuencia con la causa. La causa es el proceso modernizador, la consecuencia es la migración. Por supuesto, agradecemos la mano de obra que era necesaria de todas partes del país, japoneses, menonitas, rusos, coreanos, chinos, argentinos, brasileños, y la cantidad de gente que viene a trabajar a Santa Cruz. Pero la migración no es la que genera, la migración no es la causa del desarrollo, o sea, el desarrollo es la causa de la migración. La gente migra, ¿por qué? Porque hay trabajo, porque hay mejores expectativas de vida, porque hay esperanza, porque hay libertad, porque es una sociedad donde probablemente yo salgo de un lugar donde estoy considerado menor y voy a llegar a esa sociedad y voy a ser igual que otros y voy a poder construir mejores días. Entonces, confundir la consecuencia con la causa es bases del relato. Otras bases de ese relato es, ustedes, me entrevistaba alguien, ustedes los cruceños han perdido su forma de hablar. Nosotros los cruceños hemos perdido nuestra forma de hablar. No lo creo. Que los chicos no pronuncien la L, ya son tendencias, pero no hemos perdido. Seguimos teniendo una marca, seguimos voceando, seguimos, nuestra identidad sigue muy fuerte y tiene la capacidad de asumir otras fiestas, otras identidades. No se molesta de que haya una entrada a la Virgen del Carmen por el 16 de julio y es más, puede asumir la riqueza de otras culturas y transformarlas, hacerlas propias, porque esa es la cultura va cambiando, cada generación le pone algo. Entonces, May, esos relatos. Quiero, fíjate quién en el Uber quiero saber el nombre del señor que me trajo hoy, porque le quería comentar a Paula de lo que estás hablando. El hombre venía comentándome, además estaba renegando más que comentando, estaba molesto, porque me decía que él lleva y trae ganado, ese es su trabajo al Beni, y que había tenido una discusión muy grande con un compañero de esto del transporte que es veniano, que le estaba reclamando que los cruceños, que por culpa de los cruceños Beni estaba como estaba. Y le digo, no es la primera vez, ¿no? Varias veces, es más, le hemos escuchado a María Galindo, me recuerdo muy bien con el tema de por qué no prospera la ganadería del Beni, porque Santa Cruz se lo lleva a todos. Hay esta cuestión, no, y los venianos, muchos creen de verdad y lo ven a Santa Cruz como el hermano malo de la película, ¿no? Y este señor, por eso quiero, ¿está el nombre? Hernán. Don Hernán no está el apellido, venía molesto y me decía, ¿sabe qué? Yo me senté y le dije, vení acá, a ver, ¿vos por qué crees pues que Santa Cruz está como Santa Cruz? ¿Porque le han regalado algo? No, porque si tiene esto, tiene lo otro. Mira, Potosí tuvo un montón de riqueza y ¿qué pasó?
ustedes tenían a don Nicolás Suárez, que tenía no sé cuánta plata, ¿y qué pasó? ¿No? Entonces, el señor comenzó a darme, ni hola pude decir yo, porque estaba cargadísimo. Este tema tiene mucho que ver con la construcción que se ha hecho de la historia de Bolivia. Y me imagino que no es solamente Santa Cruz, me imagino que otros departamentos también han tenido conflicto entre departamentos. El tema de Chuquisaca y La Paz, por ejemplo, también está en medio de toda la historia. Qué difícil es, Paula, poder acercarse a la historia de estos 200 años de Bolivia, viendo en realidad qué es lo que ha pasado con cada uno de los 9 hijos. Bueno, empezaron siendo 5. Y bueno, 105. Empezaron siendo 5, de ahí en la Asamblea Constituyente de 1826 ya se reconoció Oruro, después se unió Tarija, de ahí Vallivian creó el Beni y finalmente Bush va a crear el departamento de Pando, sin contar las pérdidas territoriales. Por eso yo te decía, se comenzó a construir un país y no ha sido una construcción fácil. Ojalá pues hacia los 300 años seamos capaces de construir un mejor país. Y ha sido mucho más difícil la construcción de la nación. Porque claro, la nación se para tiene... que sepamos, país y nación. Bueno, el país es el Estado, los gobiernos, ¿no? La nación es cuando creas ese sentimiento que te une, que por más distinto que seas, ¿no? Entonces, de pronto cuando una maestra le dice a un niño en la escuela, no puedes hablar con vos porque así hablan los ignorantes, y muchos en Santa Cruz creen eso, que está porque mal. Me lo han dicho además. A mí me también. acuerdo de una actriz de teatro, le dije, ¿por qué no hablas con vos? No, porque el vos es de ignorante. Bueno, no, ya. Además que lo correcto es tú. No sé pues cuál es lo correcto, la Real Academia Española reconoce los dos, o van a crear una academia de la lengua de no sé dónde. Entonces, sí hay tensiones, pero de eso eso es lo que debería hacer la escuela. La escuela debería permitir que ames el Illimani como tu río Piraí, digamos, ¿no? Porque, a ver, May, ese ejercicio lo hago siempre en la universidad. ¿Qué pinta un niño de Santa Cruz? Siempre va a pintar un Pauichi, un Toborochi, un río, el sol y probablemente un camba en la hamaca, porque además le han metido a la cabeza de que los cambas solo estamos en la hamaca y somos flojos. Un niño de La Paz seguramente... Para un gringo el mejor invento del mundo es la hamaca. Y seguramente un niño de La Paz dibujará el Illimani, un niño de Potosí, el Cerro Marianita. Rico, y está bien, pero seamos capaces de respetar esas diferencias, no de imponer una visión única de un país, ¿no? Pena que si hay gente en el Beni que odia a Santa Cruz, si hay gente, no sé, nadie es culpable de nada. A partir de 1825, cada departamento fue creando su propia visión. Los cruceños la dejamos claro con las instrucciones en 1825, y ese para mí es un documento clarísimo de una sociedad que sabía a dónde quería ir en todos los aspectos económicos, territoriales, políticos, educacionales, religiosos, de integración, de comercio exterior. Si los otros lo tienen o no, yo lo desconozco. Tengo que decir, porque a mí no me gusta decir no hay, ¿no? Yo no lo conozco. En 1842 el Beni se constituyó en un departamento distinto del Santa Cruz, y a partir de 1842 ha construido su futuro, ¿no? Entonces, yo te di el ejemplo de lo de USAID, porque ¿por qué ProSalud aquí es exitoso? ¿Por qué Muyurina es exitosa? No sé, deberías ir a ver todo ese proyecto de la gran ciudad que están construyendo los salesianos, ¿no? ¿Y por qué el migrante finalmente acá se siente libre? Y probablemente por el derecho propietario, ¿no? Y cada vez veo amigos míos que están trayendo la sede de sus empresas a Santa Cruz. Y está bien. Pero claro, esa no es la causa del desarrollo cruceño, esa es la consecuencia de que las condiciones que ofrece este departamento. Pero bueno, son 200 años, si somos los malos de la historia es porque alguien ha construido ese relato. Recientemente vi una publicación del Centro de Estudios Populares, que se llama Santa Cruz S.A., que somos los culpables, pero estoy así citando.
de la contaminación de los ríos, no solo de Bolivia, sino de toda América. Somos los culpables del cambio climático. Se llama Santa Cruz S.A. Es un estudio de unos chicos de aquí. Es el Centro de Estudios Populares, que fue financiado seguro con mucho dinero de fuera, con pocos argumentos, poca bibliografía, pero sí el relato, ¿no? Y en ese relato, por ejemplo, para ellos Las Londras está muy bien lo que pasó, porque en realidad los que han ocupado Las Londras están recuperando el territorio que esos empresarios lo habían... se habían apropiado de sí, y así lo dicen. Y como te digo, el problema de Santa Cruz es que estamos contaminando los ríos del continente con el agronegocio. Entonces, cuando vos ves esos relatos, ¿no? Como lo conversamos, cuando quieren pensar, repensando el proyecto cruceño, lo que nunca lo pensaron, ¿no? Entonces, son cosas que probablemente allá no pasen, ¿no? ¿Hay alguna foto que querías mostrar? No, yo te puse, hay una foto de Santa Cruz de 1925, una foto aérea de la plaza, simplemente para que la gente vea. Vos sabés que ahora que estaban hablando, lo traigo a colación del bicentenario y todo, me acordé y dije, qué paradoja, ¿no? ¿Ves? Esa es una foto aérea. Pero yo no puedo leer, pues, David también podría leer lo que ahí dice. El 1 de septiembre de 1925, Bueno, no importa. Esa es una foto aérea. Ahí ves la catedral, ves lo que es la brigada parlamentaria, la casita que había entre la catedral y la brigada. Se ve el antiguo teatro donde posteriormente todavía está la casa de la esquina de la Sucre y René Moreno. Están pues todas están ahí. Lo único que ya no está ahí es el bar Quitapena, después la Pascana, que ahora es un edificio, pero prácticamente la catedral está, la casita que había entre la catedral y la brigada parlamentaria ya es ahora un pasillo. La brigada parlamentaria tiene un ochave en la esquina, toda la manzana 1 está en el suelo. El café Lorca, lo que era Lorca del amigo Ubaldo, es el mismo, donde está Burger King. Que te decía. Burger King es el mismo. La Gollorías, que es la esquina de la plaza, la esquina. Oye, ahí es donde le falta la torre a la catedral. Está en construcción la catedral. Yeah. La catedral todavía está en construcción. No es la catedral que tenemos hoy, pero esa es la Santa Cruz de hace 100 años. ¿No? Queda mucho patrimonio que preservar, mucha historia que contar, una plaza donde ahí se inició la guerra de la independencia, ahí se llevaron a cabo las luchas cívicas, los cabildos, o sea, creo que ese es el corazón del alma cruceña y de la inteligencia cruceña. Mira, me voy a quedar con un montón de ganas de seguir hablando. Yo siempre digo que con Paula no puedo pensar en media hora, porque apenas hemos picoteado, ¿no? Yo tenía ganas de poder hablar más, pero... Ya viene tu próximo invitado. No, tengo la obligación, el compromiso más que obligación, de compartir algo que viví en Tarija hace una semana. A ver, pase ahí otras fotitos ahí para que la gente vea. Bueno, estas fotos son ese es un mapa, ese es un plano de Santa Cruz que eso lo tenemos. No llega al primer anillo todavía. No, es un plano de Santa Cruz de 1931 que lo hizo Jordán, y ahí tengo el auto. ¿Por qué? En 1919 Ángel Sandoval trajo el primer auto a Santa Cruz y en 1920 Velasco trajo el segundo. Y claro, fue en ese momento, va a haber una lucha muy grande que se llama Ferrocarril o Nada, porque el gobierno de Bautista Saavedra, que había dado un golpe, quería construir una carretera, y nosotros queremos ferrocarril, porque claro, con 2 autos no hay cómo transportes tu azúcar. Pero esa era la Santa Cruz. Ahí tenés, por ejemplo, el Club Social, la Casa de la Cultura. El Club Social, lo que pasa es que se ve ahí un mitin político, si la puede traer más hacia la izquierda, hacia ahí, hay un mitin político, ya está, lo ve la construcción, ¿no? Ajá. Del Palace Theater, que ahora cambió, todavía no está construida la Casa de la Cultura, esto es 1924, por favor, era justamente durante la revuelta del Ferrocarril o Nada, ¿no? Es la revuelta del Ferrocarril o Nada, en lo que ahora es el Consejo Municipal,
que en ese momento se llamaba departamental porque era la capital de un departamento, y esos eran nuestros medios de transporte de los cruceños, el caballo, el carretón, ese es un carbonero trayendo carbón a la ciudad. Pero mira el elegante. Pero claro. Mira el elegante. Campesino, pero... No, ahí tenemos, por ejemplo, hoy se llama Río San Julián, en el pasado se llamaba Río San Miguel, es navegando el río San Julián, ahí vemos canoas, vemos batelones, siga por favor, toda esta colección de fotos se encuentra en el Museo de Historia. Bueno, ya no. Por si acaso, para que la gente sepa, todo lo que estás mostrando está en el Museo de Historia. Sí, está la gente puede ir, supuesto, puede verlo. ¿Qué horario? Por supuesto. El Museo de Historia abre desde las 8:30 de la mañana hasta las 9 de la noche. De 8:30 a 21 horas está abierto el museo, la biblioteca, el archivo. Paula, ¿la gente acude al museo? Sí. ¿Mucho? Sí, tenemos... hay días que tenemos hasta 800 niños y se nos hace imposible porque somos pocos los que trabajamos ahí. Pero mira, acaba de irse, recién hemos tenido dos argentinos, un brasilero, 2 españolas, y cada mes llegan extranjeros porque tenemos los catálogos del Archivo Histórico en línea. Entonces la gente pide y dice, voy a ir entre el 6 y 8 de octubre, quiero revisar tal cosa. Investigadores nacionales, locales, internacionales vienen. Por eso es que lo tenemos abierto hasta las 9 de la noche. Por eso lo tenemos abierto desde... ¿Cuántos años tiene el archivo? Bueno, el archivo histórico lo recibió don Hernando Sanabria, pero nosotros lo tenemos abierto al público hace 20 años. Fue catalogado gracias a un fondo que recibimos de Harvard. Se hizo el catálogo del archivo prefectural. Los catálogos que ya había hecho don Hernando. Hemos recibido muchas donaciones en el último tiempo y agradezco a las familias que han donado. Y desde el año pasado, justo con la gestión del rector Vicente Cuellar, hemos firmado un convenio para poder digitalizar. Ya llevamos un año digitalizando y tenemos un año más de digitalización. Que eso es una gran cosa. Sí, porque una vez se digitalice ya vamos a respirar tranquilos, porque cualquier cosa que puede pasar estando digitalizado, ya el documento no va a desaparecer. Bueno, no va a desaparecer ni por el clima, ni por los turidos, ni por los bichos, ni por los de dos patas que se llevan. Desaparecen en algún bolsito, en una mochila. No, sí tenemos, ¿no? Tienen que usar guantes, barbijo. Los periódicos, mucha gente, somos muy cuidadosos porque la gente quiere recortar la foto de no sé qué, no les importa que el periódico tenga 100 años. Pero bueno, estamos trabajando en eso, Maggie, y todas estas imágenes son disponibles, la gente va y aprovecha la oportunidad. Si hay gente que quiere donar sus imágenes para aumentar nuestro archivo histórico de imágenes, agradecidísimo, nosotros las digitalizamos. Muchas familias me dicen, te dono la foto, me das una copia de la imagen. Nosotros las recibimos, las digitalizamos. El último en donarnos ha sido Carlos Roca, el nieto de Anita Suárez. De Legue. Entonces todo lo de su abuelo Humberto y lo de la señora Anita. Entonces nosotros, ¿qué hemos hecho? Digitalizamos las imágenes, se las devolvemos a él, las originales, y le damos las imágenes en digital. Pero quien quiere estudiar luchas cívicas, quien quiera ya estudiar transformación de Santa Cruz, está, y todas las fotos sirven. Así que quien quiera, los esperamos. Recibimos muchas donaciones de gente que es consciente de la importancia de su foto, y muchos dicen, no quiero dejártela porque son importantes para mí, pero quiero dejarte la imagen, y digamos, dice, no, fondo, persona que lo donó, se hace una breve descripción y están ahí. Imagínate la cantidad de material que hay. Pero bueno, Paula, te tengo que decir, y es que va a estar cerquín el himno cruceño. Te tengo que decir muchísimas gracias. No, gracias a Branco, vos. ¿está en hora? Ya, mi último invitado de la jornada Branco, va a ser está Branco. bien. Ya habíamos coordinado, ¿no? Le digo, vengo peleando por una entrevista a Tuto. Ya Samuel ha venido 2 veces, creo, ¿no? Y Tuto se está haciendo rogar. Lo vi el jueves y le dije, bueno, nunca, pues es verdad, ¿no? Él no va a estar atento a su teléfono, por supuesto, pero ya me han dado un contacto para que... Bueno, pero mejor contacto que Branco no puede ser. No, ya está, ya yo había hablado con Branco. Por eso que Branco lo solucione. No, ya está aquí ya, va a venir en un ratito más.
Gracias, querida Paula. No, gracias a vos. ¿Por qué canción vamos de Bolivia? Por la de Chuquisaca. ¿Cuánto nos falta? Que pusieron estuvo buenísimo. Bello, ¿no? Es que uno por departamento. Bueno, pero ese poniendo. Taquirari era para La Paz. No, uno es de Beni. No, el uno que pusieron tempranito a las 9:30, porque lo venía escuchando. Te voy a decir. Ya, no importa. Ah, La Pandina. Es de La Pandina. Te voy a decir. Pero que habla sobre la paz y me alegro, digamos, porque los ritmos no son propiedad Primero de fue nadie. Viva Santa Cruz de Gladys, segundo era La Pandinita de Leonora Cardona, esa fue a las 9. No. Después Yo no estaba estaba. Así está Arija de Huáscar Aparicio. No. Después estaba, antes de Sayuri era Cochabamba Querida de Ariel Montaño. O era Después, Cochabamba en Cholita forma Paceña de no, Tupac. creo que era Cochabamba en forma de Taquirari, ¿no? En ritmo, perdón, estoy hablando mal. Capaz. Eso me parece genial. O sea, eso es construir la nación. Yo te digo, Maggie, así rápidamente, estuve en Oruro a principios de mes. Y mientras esperaba algo, fui a la Virgen del Socavón y todo eso, y había una feria. Y yo miraba la feria y escuchaba a alguien que decía, cuñapé pan de arroz, cuñapé pan de A arroz. propósito de los cuñapés ¿Y el arroz. qué le comento? ¿Qué te comento, Maggie? La gente de Oruro compraba cuñapé pan de arroz. Entonces, ¿Cuántas eso tenemos? Perdón. es para... Mierda, que me dolió todo. Eso es lo que construye la nacionalidad. Cuando yo puedo comer un cuñapé en cualquier lugar de Bolivia o en Santa Cruz, un saice, para mí. Para celebrar Bolivia. Ay, yo quiero agradecerle muchísimo a la señora Marina. Ella tuvo la gentileza de mandarme una taza con unos cuñapés. Ay, los palillos de arroz que me encantan. La llamé para agradecer. Nunca pude Lindy. hablar con ella, A Lindy. pero hablé con su... Y me dijeron que le iban a decir a su mamá. Es que venía con el nombre de... No, lo que pasa es que se llama Luz Marina, porque ella fue la fundadora, la mamá. Pero ella fue Ya, la pero que es la hija la que está ahora, ya, Lindy. no importa. Yo Lindy. le agradecía a los Pero marinos. seguro que te va a escuchar porque yo le voy a mandar, Muchísimas por supuesto, gracias, los me videos. encanta, Ay, me tengo encanta. que hablar esto. Ya, hable. No, lo que pasa es que tengo que hablar de Tarija, ¿en qué momento? Pero si no ha llegado Branco, cantemos el himno, por favor, completo. Antes de cantar el himno, tengo que compartir este mensaje de Sofía, que nos hemos olvidado de ajustarlo, ¿no? Pero es una noticia de Sofía dando a conocer que continúa reafirmando su compromiso con la nutrición y la solidaridad en todo el país. Dice que el propósito de alimentar con confianza a las familias bolivianas ha llevado a que Sofía reafirme su compromiso social y ha entregado más de 80 toneladas de productos cárnicos a hogares, instituciones, fundaciones y grupos voluntarios en todo el territorio nacional. Yo doy fe de donde dona uno. Pero Doy además, fe. mira, Sofía, local, nació aquí y ahorita es nacional. ¡Ah! Qué malos que somos los cruceños. Ha permitido beneficiar directamente a más de 10.000 personas, brindando un valioso aporte nutricional rico en proteínas y minerales. La iniciativa está impulsada por uno de los valores fundamentales de Sofía, que es la solidaridad. El alcance nacional de la campaña ha sido posible gracias a la articulación con organizaciones como el Banco de Alimentos de Bolivia y la entrega comprometida de los colaboradores de Sofía. En Sofía creemos que alimentar es también un acto de empatía y responsabilidad. Dice, por eso, más allá de producir alimentos de calidad, buscamos generar un impacto positivo en la sociedad, construyendo juntos un futuro más humano y con mayores oportunidades para todos. Sigamos alimentando la confianza. ¿Bien o no? No, Muy bien. Pero mira cómo ha crecido. No, yo igual que sí la doy historia fe, de- yo doy fe de eso porque en un lugar que se llama Plataforma ellos reciben. No, y son muchísimas cosas. Es que nada es No lo suficiente. cuentan todo, ¿no? Es Nada que es además nada es suficiente. suficiente. Y eso es lo que ese relato no quiere ver, digamos, ¿no? Ese relato tan perverso no quiere ver. Pero mira, aquí hay dos historias. Está Sofía, está Horneados Únicos, que ya me quedé comprometida a Sayuri de contarle la historia tan bonita de Horneados Únicos. Pues esto es tarijeño, que después la voy a farsantear. Don Lucho. Don Lucho, pero este fue el que me gustó. Este es Café ¿Verdad? Don Lucho. Ah, Lo que pasa es que es licor una de café. mezcla de Singani con que café. además es de origen, ya Es en de Bolivia. origen. No, tenés que ver
es la historia de 100 años ha cumplido. Qué lindo. Por eso fui a Tarija. Pero todas estas empresas que tienen 100 años, 50, 70 años, de verdad que son dignas de decir en toda Bolivia. Qué bárbara que son ustedes. Porque tantas cosas que han pasado en 100 años y sobreviven. Y las de Camebol, la de Camebol, las señoras de Camebol hicieron de historias de mujeres empresarias en toda Bolivia. Sí, impresionante también. No las conocía hasta que las leí en el libro. Claro, y de cruceñas ni te digo. Vamos a escuchar el himno. ¿Completo, por favor? Aquí es completo. Todos los días a las 12 en punto en Marítima, el himno cruceño como deberíamos de cantarlo en todos los actos. Completo, por favor. Atención Santa Cruz. Las vacaciones escolares se adelantaron debido a la emergencia sanitaria por sarampión. Estas no son vacaciones comunes, sino una medida epidemiológica preventiva para proteger la salud de todos. Por eso, es fundamental actuar con responsabilidad, evitar los viajes interprovinciales e interdepartamentales. Y si el viaje es estrictamente necesario, recordá llevar el carné de vacunación del menor de 5 años. Seguí estas recomendaciones. Usa barbijo si tenés síntomas respiratorios. Evita asistir a eventos masivos. Verifica que tus hijos e hijas tengan el esquema de vacunación completo, porque si no vacunamos a nuestros niños, pueden enfermar gravemente. El sarampión puede causar neumonía, encefalitis, ceguera, sordera e incluso la muerte. Activate contra el sarampión y ayudemos a cortar la cadena de contagio.